Bueno, buenas noches familia para todos, el Señor los bendiga grandemente. Sean bienvenidos a esta nueva lección de nuestro discipulado. Entonces espero que estemos todos bien, que podamos tener a mano nuestro lapicero, nuestra libreta, papel, lápiz, todo para que podamos así conectarnos y poder tomar apuntes de todo lo que el Señor quiere que aprendamos en este día. Esperamos que el Señor nos dé revelación y sabiduría el día de hoy para que nos sirva para nuestra vida cotidiana, para que podamos recibir más del Señor, llenarnos más de Él, aprender muchísimo más de Él. Así que bueno, entonces bienvenidos todos a esta lección. Hoy tendremos nuestra lección de altares y pues el Señor ha puesto esta lección en mi corazón y espero que todos podamos ser bendecidos con esta lección. Así que bueno, vamos a disponernos, vamos a quitar todo distractor de nuestro alrededor y vamos a concentrarnos y a tener al Espíritu Santo como nuestro maestro, queriendo absorber y llenarnos de todo lo que Él nos puede dar. Vamos a ver si puedo acá. Ya. Acá. No me cabe el dedito. Ya. Bueno, el Señor los bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar en esta hora. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo venimos ante tu presencia para darte, Señor, infinitas gracias, porque tú, Señor, tu bondad y tu misericordia nos tienen aquí, Señor. Porque eres tú, Señor, el que nos sostiene, el que nos levanta, Señor, eres tú el que nos fortalece, eres tú, Señor, el que nos das cada mañana de tus misericordias, de tu gracia. Gracias, Señor, porque has tenido a bien, Señor, mirarnos, Señor, con misericordia, llamarnos, escogernos para un propósito. Gracias, Señor, por tu gran bondad. Amado Dios y Padre Celestial, te pedimos que nos llenes en esta noche. Hoy, Señor, disponemos de un tiempo en donde tú puedas, Señor, hablarnos y revelarte, Señor, a nuestras vidas. Amado Rey, te pedimos, Señor, que nos sea dada, Señor, la sabiduría, la inteligencia, Señor, el entendimiento sea abierto, Señor, que podamos comprender, que podamos sustraer, Señor, lo máximo posible de esta lección, Señor. Háblanos, tú eres el Maestro por excelencia. Ministranos, trae revelación y sabiduría a cada uno de nuestros corazones, Señor, en esta noche te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más bienvenidos a todos. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Listo, entonces vamos a estar viendo hoy nuestra lección de altares y vamos a ver el significado o la definición de lo que es un altar. Si ustedes están por ahí, por favor, den señales de vida. ¿Cómo están? Si están ahí conectados, si están ahí atentos. Entonces vamos a ver un altar. El altar es una estructura consagrada. Es una estructura consagrada, dice aquí el diccionario, a un culto religioso sobre el cual se hacen ofrendas o sacrificios. En algunas civilizaciones antiguas, para designar un altar de piedra se utilizaba el término ara, el plural de aras, que también es muy común en la francmasonería para denominar el sitio central en el que se coloca el libro sagrado o el libro de la ley. La más conocida de ellas es el Ara Pacis de la Roma imperial. Decimos que un altar es un lugar elevado o alto. En su origen
era un simple montículo de tierra o de piedra, o bien una tabla colocada sobre unas gradas en el cual se depositaban ofrendas y se celebraban sacrificios a la divinidad. Amén. Entonces, miremos aquí un poquito, detengámonos un poquito para hacer como una introducción un poquito al tema. Y es que dice que un altar es un lugar elevado o alto. Entonces ya estamos hablando de un lugar. En la antigüedad estos altares eran montículos de tierra o de piedra. Esto lo vemos en varios versículos de la Biblia. El altar viene del latín altare o altus, que significa elevación. También este montículo de tierra o de piedras es una estructura consagrada. ¿Consagrada para qué? Para, dice aquí en este diccionario, un culto religioso, pero también es designado un lugar consagrado para adoración de alguna deidad, sobre el cual se hacen ofrendas o sacrificios. Dice, en el mundo clásico grecorromano los altares se usaban para sacrificios de sangre, ofrendas y libaciones con vino. Pongámosle cuidado a esto. Dice, existían altares públicos en templos, plazas, campamentos militares y altares privados o domésticos, que eran elementos de la casa en el cual la familia efectuaba sus devociones. También estos altares eran dedicados a algún dios en consideración por un beneficio recibido. Todo esto habla un poco de lo que es la definición del altar y para qué se usaba en la antigüedad. Amén. A ver. Dice aquí esta otra descripción, que es un monumento dispuesto para inmolar la víctima y ofrecer el sacrificio. Entonces podemos ver que los altares siempre desde la antigüedad han tenido una connotación de exaltación a una deidad. ¿Por qué decimos que a una deidad? Porque no solamente se hacía para Dios, para Jehová, sino que también, a ver, ya va. Sino que también se realizaba para otros dioses, para dioses paganos en el paganismo, y yo creo que en la mayoría de religiones o de ritos que se hagan algún tipo de deidad se ha utilizado esta figura de altar. Ya hemos dicho que el altar es un lugar elevado, o sea que no se encuentra sobre el piso o sobre lugares bajos, sino que por lo general se busca colocarlo en lugares altos. Y también decimos que es un lugar consagrado, un lugar donde se efectuaban libaciones, sacrificios y donde se hacía derramamiento de sangre. Entonces quisiera que viéramos por acá algunos versículos que nos van a hablar un poco de esto, porque así como esta tradición dentro de muchas religiones, dentro de muchos cultos ha sido utilizada, esto tiene su origen también en la Biblia. Entonces vemos que en los días de Noé, Noé levantó un altar a Dios.
Él construyó un altar. Entonces quisiera que viéramos Génesis 12 del 6 al 8. Vamos a ver Génesis 12 del 6 al 8. Dice, en aquel tiempo los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán. Abraham recorrió toda esa región y llegó a Siquem, donde está el árbol de Moré. Allí Dios se le apareció y le dijo, toda esta región se la daré a tus descendientes. Como Dios se le apareció allí, Abraham le construyó un altar. Lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces Dios se le aparece a Abraham en este pasaje y dice que Abraham, ¿qué hace inmediatamente? Construye un altar para Dios. Vamos a ver Génesis 13:3. Allí mismo en Génesis, un poquito más adelante, capítulo 13, versículo 3. Del desierto del sur se fue avanzando poco a poco en dirección de Betel. Allí había plantado antes su tienda de campaña entre las ciudades de Betel y Ai. Allí también había construido un altar para adorar a Dios. Entonces, con este versículo corroboramos y confirmamos que aún en la misma escritura, en la misma Biblia, vemos que hombres de Dios utilizaron esta figura de altar para adorar a Dios. Se usaba para la adoración a Dios. Vamos a ver otro versículo bíblico. Vamos a ver, miremos Génesis 18. Ah, no, ya va, espera. Ya les digo. Miremos ahí mismo el versículo 18, ahí donde estábamos, pero más adelante, en el versículo 18, dice, entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir a Hebrón junto al bosque de Manré, y allí construyó un altar para adorar a Dios. Vamos a ver 22, 9 al 13, Génesis 22, 9 al 13. Dice, cuando llegó al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo, y Abraham respondió y Dios le dijo, no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En ese mismo instante Abraham vio un carnero que tenía 2 cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar, Dios dará lo necesario. O Jehová Jireh, que es Jehová proveerá. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha, en su montaña Dios da lo necesario. Entonces vemos aquí una historia muy conocida para todos nosotros, que es la historia de Abraham con su hijo Isaac. Pero esta historia es muy interesante porque el Señor se le aparece a Abraham y le pide a su hijo Isaac. Y es curioso porque el Señor le dice, dame lo que amas, dame tu hijo al que amas. Y entonces Abraham, sin pensarlo 2 veces, cuenta la historia que se levanta muy de mañana, toma al muchacho, toma leña y se va de camino, y cuando la gente le preguntaba decía, iremos y adoraremos. Entonces allí confirmamos que el altar es un lugar de adoración a nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo por acá.
Tengo muchas citas, existen muchísimas citas bíblicas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a ver que el Señor nos habla de esta figura de altar. Ya hemos visto la definición donde se nos dice que un altar es un lugar alto, es un lugar enaltecido, que es un lugar completamente consagrado y dedicado para Dios, ¿verdad? Vemos que se hacía en ese altar, se hacían sacrificios para adorar, digamos, a una deidad en este caso, porque estamos hablando de que no solamente el pueblo judío o el pueblo de Dios dedicó estos lugares para Dios, sino que en el paganismo también se dio esta figura de altar para adorar a dioses ajenos o a dioses falsos. En este caso, pues estaríamos hablando de demonios. Aquí hay muchísimas citas, pero quisiera como escoger las más relevantes. Y vemos que esto lo usaron también por generaciones. Miremos, después de los días de Noé hubo hombres fieles que levantaron altares para adorar a Dios, al Dios verdadero, Jehová. Abraham construyó altares en Siquén, cerca de Betel, Hebrón y en el monte Moriab, donde sacrificó en lugar de Isaac el carnero que Dios le dio. Y posteriormente Isaac, Jacob y Moisés se sintieron impulsados a usar altares en su adoración a Dios. Cuando Dios entregó su ley a Israel, les encargó la construcción del tabernáculo, una tienda portátil llamada la tienda de reunión, que constituía la figura central en el acercamiento de la nación a Dios. El tabernáculo o tienda contaba con 2 altares. El de las ofrendas quemadas de madera y acacia y revestido de cobre estaba situado delante de la entrada y en él se sacrificaban animales. Y el altar del incienso, también de madera de acacia pero revestido de oro, se hallaba dentro del tabernáculo delante de la cortina del lugar santísimo, en el que se quemaba un incienso especial 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Al igual que el tabernáculo, el templo que construyó el rey Salomón también contaba con 2 altares. Entonces decimos, para enfocarnos un poquito, que este lugar era un lugar de encuentro. Les estaba hablando en el comienzo de Noé. Noé, el Señor le dice que construya un arca, él es obediente, Dios salva a través de esta arca del diluvio a Noé y a su familia, a su esposa, a sus hijos. Son salvados allí en el arca. Y dice que después de que pasa el gran diluvio, después de que el nivel del agua desciende y él y su familia pueden descender de allí del arca, lo primero que Noé hace es construir un altar al Señor y allí lo adoró. Y resulta que en ese mismo lugar entonces Dios le habla y Dios le dice que nunca más volverá a castigar la tierra o acabar con la humanidad con un diluvio, y allí es donde sale el arco iris y se presenta este pacto de Dios con Noé y por ende con cada uno de nosotros. Entonces quiero que como características del altar nosotros podamos ver la número 1, que es que un altar es un lugar de adoración. Un altar es un lugar de adoración, es un sitio especial, es un sitio escogido para adorar a Dios. Entonces, para los que están tomando notas, vamos a anotar este primer punto. Un altar es un lugar de adoración. Amén. Un lugar de adoración.
Amén. Acá ya va, yo sé que me ven un poco chistosa, pegada a la cámara. Amén. Número 2. Un altar es un lugar de sacrificio. Lo vemos allí en la historia que leímos de Génesis, donde Abraham dice, vamos a adorar, ¿verdad? Y todo el que le preguntaba decía, vamos allí a adorar. Pero ¿cuál era la adoración? Número 2, era un lugar de sacrificio. Abraham estaba completamente dispuesto a sacrificar a Dios su hijo Isaac, porque era lo que Dios le había pedido. O sea que en ese lugar de sacrificio, el Señor pide lo que amas. Y vamos a ver esta cita bíblica. Vamos a verlo allí en Génesis capítulo 22. Es un poco más atrás. Allí ya. Está en el capítulo 22 desde el versículo 1 en adelante. Dice, algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moría, al cerro que te voy a enseñar. Entonces estamos viendo en esta segunda característica que es que el altar es un lugar de sacrificio y ¿por qué decimos de sacrificio? Porque es un lugar donde nosotros renunciamos a cosas que amamos tanto, pero que a veces las amamos tanto que se convierten en un Dios para nuestras vidas. Entonces vemos cómo Isaac era una promesa de Dios para la vida de Abraham. Vemos cómo Sara no podía concebir hijos y ella era estéril y de una manera sobrenatural Dios cumple su promesa y de esa promesa de Dios nace Isaac. Pero ¿qué pasa? Tal parece que Isaac de alguna manera se había entronado tanto en el corazón de su padre que se había convertido en el centro de atención de Abraham. Entonces por eso el Señor le dice, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac. Y vemos que no es en cualquier parte, no es en cualquier lugar, sino es precisamente en un lugar alto. Dice, en la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar, o al lugar alto, al monte que te voy a mostrar, allí tú me vas a sacrificar. Entonces decimos que el lugar del altar es un lugar de sacrificio, de sacrificar lo que más se amaba. El Señor no aceptaba sacrificios defectuosos. De pronto el Señor le hubiera podido decir a Abraham, dame a Ismael, porque esa de cierta manera hubieran sido como las obras, o de eso hubiera dicho, bueno, pues de pronto dame algo, lo que puedas, pero Dios le pide a Abraham lo que más amaba. Por eso cuando nosotros hablamos de sacrificio, necesariamente es algo que cuesta dar, es algo que duele para dar, y en el caso de Abraham fue su hijo que estaba entronado en su corazón. Y como sabemos que Dios es un Dios celoso, que Dios no acepta que nosotros le pongamos reemplazos, Dios no acepta que nosotros lo sustituyamos a Él por otra cosa. Él pide ese sacrificio, y lo pide ¿en qué lugar? En el altar. Entonces hemos dicho que
el altar es un lugar de adoración, número 1, número 2 es un lugar de sacrificio y número 3 es un lugar de encuentro con Dios. Siempre que el hombre hizo un altar para Dios, siempre había respuesta de parte de Dios. Lo pudimos ver en esta misma historia de Abraham con su hijo Isaac, que cuando él llega allí a la montaña, ata a su hijo y por un momento casi clava el cuchillo en su hijo Isaac. Dios trae respuesta. Eso lo vimos en los versículos que leímos un poquito más adelante. Entonces miremos allí desde el 8 en adelante. Dice, desde el 9, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham respondió y Dios le dijo, no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En ese mismo instante Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar Dios dará lo necesario. Desde allí viene el dicho que hasta hoy se escucha, en la montaña de Dios, Dios dará lo necesario. Por segunda vez Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, por no haberme negado a tu hijo, a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se puede contar. Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Entonces podemos ver como tercera característica de los altares, y es que en el altar es un lugar de encuentro con Dios, es un lugar donde se da ese sitio propicio, ese sitio especial para que el hombre se encuentre con la divinidad. Es un lugar donde por lo general Dios desciende y se encuentra con el hombre. Entonces repasemos un poquito. Número 1 de las características de un altar es que es un lugar de adoración. Número 2 es un lugar de sacrificio. Y número 3 es un lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Es un sitio de encuentro. Amén. ¿Cómo vamos hasta allí, familia? Están como muy callados. Miremos Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 26. Y dice así, entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó al Señor y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. ¿Y qué dice? Y el Señor le respondió con fuego sobre el altar del holocausto. Entonces quiero detenerme un poquito allí y ver que el altar es un lugar de respuestas. Es un lugar de respuestas. Como es un lugar de encuentro con Dios, allí es un lugar de respuestas. ¿Qué dice ahí? El Señor respondió con fuego. Esto se nos hace también muy similar a la historia del profeta Elías, donde en esa época todo el pueblo, gracias a un rey corrupto, a un rey que se había desviado de la presencia de Dios, viene este rey y había hecho que tanto él como su esposa Jezabel hiciera que todos se voltearan, que este rey era Acab, se voltearan y rindieran culto a Baal.
Entonces en aquella época hacían culto a Baal, y en medio de ese paganismo que se estaba moviendo en ese momento, se levanta un profeta, el profeta Elías, y él reta a los profetas de Baal y a la misma Jezabel y levanta un altar a Dios. Hace allí un altar, lo hace con piedras. Y él dice, el Dios que responda con fuego es el Dios verdadero. Los profetas de Baal también hicieron su altar, por eso en la definición de altar hemos dicho que es un lugar alto para adorar algún tipo de deidad, porque desde el paganismo también vemos por muchos años que el paganismo también ha usado estos lugares para adorar a sus dioses o a los mismos demonios, al mismo Satanás. Entonces están estos dos altares allí, y uno junto al otro, y empieza como esta contienda de profetas. Los profetas de Baal empiezan a invocar a Baal, y vemos que allí también está la connotación del sacrificio, porque ellos se cortan la piel, derraman sangre frente al altar, empiezan a hacer sus ritos, sus cantos de adoración a esta deidad, pero no hay ninguna respuesta. Cuando viene el turno del profeta Elías, él, para hacer un poco más evidente el milagro, dice que él tira agua en el altar, él moja las piedras, él empapa todo, aún los surcos que estaban alrededor del altar, y invoca el nombre de Dios, y Dios responde con fuego. Entonces vemos que en el altar, en este sitio de encuentro, hay respuestas. Entonces miremos esas características que tenían los altares y que deben de tener hoy en día, pero quiero que veamos más versículos. Ya vimos el de David. Jueces 6:26, edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco, toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Entonces en este pasaje Dios quiere que sus ídolos y sus enemigos sean avergonzados en ese lugar. Lo vemos en Jueces 6:26. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco, toma el segundo novillo y ofrece el holocausto con la leña de la acera que has cortado. Acera era una diosa también que tenía allí el pueblo, y ellos tenían esa imagen de madera a la cual adoraban. El Señor envía allí al profeta para que la corte y que con esa leña sea quemada en el altar. O sea, ese es el lugar donde también los enemigos del Señor son avergonzados y son despojados. Primera de Samuel 7:17. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Primera de Samuel 14:35. Y edificó Saúl un altar al Señor. Este fue el primer altar que él edificó al Señor. Segunda de Samuel 24:18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, edifica un altar al Señor en la era de Araúna Jebuseo. Entonces Araúna dijo: porque ha venido mi señor el rey a su siervo. Y David respondió: a comprarte la era para edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga del pueblo. Entonces vemos que una característica más que tiene los altares del Señor, además de que hace avergonzar allí donde el Señor avergüenza a sus enemigos y los aniquila, es un lugar también donde se aplaca la ira del Señor, donde se puede aplacar la ira del Señor, y esto está en 2 de Samuel 24:21. El rey David lo entendió. Él dice: voy a edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga
del pueblo. Entonces miremos lo que pasó allí un poquito más adelante en el versículo 21. Y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Entonces miremos todas estas características que hemos visto hasta el momento de lo que tiene o de lo que conlleva un altar. Número 1 es un lugar de adoración. Número 2 es un lugar de sacrificio. Número 3 es un lugar de encuentro con Dios. Número 4 es un lugar donde los enemigos del Señor son juzgados y son esparcidos. Y número 5 es un lugar donde Dios detiene o donde es detenida la ira del Señor, los juicios del Señor, se detienen las plagas. Entonces vemos todas estas características tan impresionantes que hay con respecto a los altares. Tengo muchísimos más versículos, pero yo creo que cada uno de ustedes los puede investigar porque cada altar tiene una característica especial y eso también quiero que lo podamos nosotros notar. Tengo muchos versículos que hablan sobre los diferentes altares que cada uno de estos hombres de Dios que el pueblo edificaba para el Señor. Y lo hermoso de esto es que cada altar tenía una característica, cada altar tenía algo especial, una respuesta distinta de Dios o un mover de Dios, aunque se cumplían estas características antes dichas, que era un lugar de adoración, un lugar de sacrificio, un lugar de encuentro, un lugar donde los enemigos son aniquilados y un lugar donde la ira del Señor es aplacada. Vemos que cada altar, los altares que edificó Isaac, los altares que edificó Moisés, aquí tengo muchos tipos de altares que cada uno de los profetas, los siervos de Dios, los mismos reyes, el rey David, el rey Saúl, tenía una característica especial y cada uno de ellos traía una respuesta especial de parte de Dios para cada uno de estos hombres y no solamente para ellos, porque tenemos que notar que en cada uno de estos altares la respuesta no era simplemente, o la bendición no cobijaba solamente a la persona que hacía el altar, sino que abarcaba y cubría a todo un pueblo, a toda una nación, a toda una familia y en ocasiones aún a toda la humanidad. Ejemplo, el altar que construyó Noé, cuando Dios dice nunca más, y él jura y hace este pacto, dice nunca más volveré a exterminar la tierra o la humanidad por medio de un diluvio. Entonces, el altar, ¿quién lo construyó? Un solo hombre. ¿A quién benefició? A toda la humanidad. Entonces vemos en estos distintos tipos de altares cómo, aunque el altar era construido por un hombre consagrado a Dios, la bendición y el agrado de Dios cubría a todo un pueblo, a toda una nación, a toda la tierra, a toda una generación. Quiero ver acá, a ver. Quiero que por favor anoten otro tipo un subtítulo que es tipos de altares en la actualidad. ¿Cómo van, familia? Si van surgiendo preguntas que yo pueda responder, por favor ponerlas allí. Tipos de altares que hay en la actualidad. Número 1, el lugar de reunión
que podríamos llamarlo como el templo. ¿Ok? El templo. Entonces, cuando hablamos de templo, de pronto en muchos otros lugares lo hubiéramos podido llamar la iglesia, pero teniendo en cuenta que la iglesia no es la estructura, sino las personas, entonces no lo llamaremos la iglesia, sino lo vamos a designar el templo o el lugar de reunión. Ese es el número 1. Entonces, este altar es un lugar, como lo dice su nombre, de reunión, donde varias personas con la misma fe buscamos juntos al Señor y allí levantamos un altar al Señor. Entonces, en el caso específico de nosotros, antes de que empezara todo este tiempo de cuarentena, lo teníamos en Fátima, ¿verdad? Entonces, recuerdan que decoramos una puerta, que consagramos ciertos tipos de utensilios, una alfombra. Es un lugar especial donde todo el pueblo, todos los hijos de Dios nos congregamos allí. ¿Con qué finalidad? Ya lo dijimos, ¿cuál es la finalidad o el propósito del altar, verdad que sí? Entonces, para adorar, para sacrificar, ¿para qué más? Para adorar, para sacrificar, para tener un encuentro con Dios, para que los enemigos o los adversarios del Señor, no sus enemigos, no su vecino, sino los adversarios de Dios, los enemigos del Evangelio, los enemigos del Señor, sean en ese lugar derrotados. ¿Para qué más? Para aplacar la ira del Señor o los juicios del Señor, para alcanzar la misericordia del Señor, buscar su agrado, ¿verdad que sí? Es lo que hemos visto. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en el templo, en el lugar, miren, puede ser el lugar más sencillo o puede ser el lugar más lujoso, pero cualquiera que sea el lugar, debe ser un lugar estimado y debe ser un lugar consagrado y de alta estima para cada uno de nosotros. Entonces es muy triste que a veces nosotros tengamos en poco el lugar. Si quieres que te diga, al Señor no le interesa tanto el lujo del lugar, los acabados, si son en mármol, si son lujosos. El Señor más bien busca cómo su pueblo tiene ese tipo de reverencia, porque conozco iglesias muy grandes, muy lujosas, o templos, edificaciones muy grandes, muy lujosos, y yo diría que ahí no hay altar, y ustedes me van a decir ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente y el pueblo de Dios no tiene esa revelación o esa concepción de que es un lugar separado para Dios, que merece respeto, el lugar donde no comemos chicle, no dejamos las botellas de agua, no comemos papas fritas, no vamos a chatear, el lugar donde no dejamos los chicles pegados. Entonces el Señor mira todas esas actitudes de nuestro corazón a ese lugar que es un altar. Dentro de lo posible, esos lugares, y para cuando el Señor no lo permita a nosotros, esos lugares no deberían de estar escondidos, esos lugares deberían estar puestos en alto, donde todos lo vean. Tiene su connotación natural y tiene su connotación espiritual. Entonces, en lo posible, porque hay iglesias que son construidas hacia abajo como sótanos y bueno, pues de pronto como una edificación arquitectónica puede ser algo muy bonito, pero según la connotación bíblica eso sería un error, porque los altares siempre se han puesto en lugares altos. ¿Para qué? Para que en ese lugar pueda cubrir a todo un pueblo, a todo un barrio, a toda una nación, y ese lugar siempre debe ser un lugar respetado por todos nosotros. Entonces ese es el primer tipo de altar
que nosotros encontramos en la actualidad, el lugar de los templos. Cada templo debe ser un lugar respetado, debe ser un lugar por nosotros de honra, apreciado, que cada uno de nosotros deseemos cuidarlo, mantenerlo pintado de la mejor manera, porque son las muestras físicas y naturales que nosotros podemos llegar a tener de algo que realmente es espiritual. Amén. Otro tipo de altar que nosotros tenemos en la actualidad, y es el altar familiar. Y yo creo que en cuanto a eso, nosotros hemos machacado muchísimo del año pasado aquí, porque el Señor nos habló de que se había descuidado el altar en casa. ¿Qué sería entonces un altar en casa? Entonces estamos hablando de que es un lugar alto. Entonces muchos de pronto se imaginarán que van a tener que hacer como una especie de tarima en la casa, o lo que nosotros antes conocíamos en nuestras casas de los que venimos de la religión, entonces que ponían como una mesa alta y ahí ponían a todos los santos. Pero no es nada de eso lo que Dios quiere, sino que haya un lugar de honor para Él dentro de nuestras casas, un espacio físico, un tiempo y espacio especial y de honra para Dios dentro de nuestras casas. Es tan importante, y yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿en qué lugar se encuentra el televisor en su casa? A ver, voy a esperar a que ustedes respondan allí. ¿En qué lugar se encuentra el televisor en su casa? ¿Ah, familia? Ninguno se durmieron. Despierten, a despertar, a despertar. En el comedor, pero lo tienes... ¿En qué parte? ¿Sobre la mesa del comedor? En el comedor y en el cuarto. En mi casa el televisor está en mi habitación. Ajá, muy bien. ¿Pero en qué parte? De pronto no me supe explicar, no tanto en qué cuarto, sino en qué lugar por lo general se pone el televisor. Por ejemplo, Patti dice que en el comedor y en el cuarto. ¿En qué parte del comedor está tu televisor y en qué parte del cuarto? En el caso de Claudia, ¿en qué parte de tu habitación? David Ortega dice en la sala, pegado a la pared. Ajá. Jonathan dice en el comedor. Ok. Ajá, muy bien. Claudia dio en el clavo. Claudia dio en el clavo. El televisor por lo general está en un lugar alto, ¿verdad? Lo tenemos de pronto en el cuarto, dentro de la habitación. Conozco algunas casas que aún tenemos, ajá, muy bien, en la esquina del comedor y la sala para que todos vean. Exactamente. Nosotros ponemos por lo general el televisor en un lugar estratégico, como lo dice Patti, para que todos vean. Por lo general está en un lugar alto, sobre una mesa. En algunos casos está colgado a la pared, está en un lugar alto. El televisor por lo general en nuestras casas tiene un lugar especial, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasa con la familia? Todos nos hacemos alrededor de ese aparato electrónico. No parpadeamos. Si alguno habla, le damos un codazo, un almohadazo y le decimos cállese porque no me deja escuchar la novela, la noticia, la película. Y todos tenemos en ese lugar de eminencia a ese aparato.
quieren que les diga una cosa, muchas veces ese aparato ha ocupado el lugar que le correspondería a Dios. Por lo general me han dicho que el televisor está en el comedor, en la sala y en la habitación. O sea que cuando estamos comiendo, estamos viendo televisión. Y muchas veces no le damos la gloria y la honra al Señor porque estamos viendo televisión, no le damos gracias al Señor por el alimento porque estamos hipnotizados viendo la televisión. Estamos en la sala y muchas veces no conversamos entre nosotros porque estamos viendo la televisión. Estamos en nuestro cuarto, en nuestra habitación y tal vez no oramos antes de dormir, pero ¿qué si hacemos? La última imagen que tenemos en nuestros ojos y en nuestra mente es lo que vimos en la pantalla del televisor. Increíble pero cierto, pero este es un altar a veces desafortunadamente al paganismo y Dios es celoso de eso. Alrededor del televisor comemos, dormimos, compartimos en torno al televisor. ¿Será que Dios no se pone celoso y será que al Señor no le gustaría que todo eso lo hiciéramos en torno a Él? Por eso es tan importante que Dios tenga un lugar de eminencia en nuestras casas, porque a veces decimos, a veces respetamos el altar del templo, ¿verdad que sí? Decimos, sí, es la casa de Dios, el lugar de adoración y todo perfecto allá. Pero cuando llegamos a la casa, Dios ya no está en la casa. Dios entra por nuestra casa y llega a nuestra sala y no tiene espacio para Él. Dios llega a nuestro comedor y no hay un espacio para Él. Dios llega a nuestra habitación para intimar con nosotros y no hay espacio para Él. Porque de pronto tenemos en un lugar alto o en ese altar tenemos al Dios equivocado. Tenemos el Dios equivocado en ese altar. Entonces necesitamos que en cada casa, ¿cómo decirlo? Sí, es una necesidad imperiosa que en cada casa haya un altar. Recordemos un poquito el inicio de esta clase, que es un altar, un lugar alto, un lugar consagrado. ¿Qué es algo consagrado? Es como, a ver, por ejemplo, yo tengo un sartén y es un sartén especial y en ese sartén no me gusta que hagan cualquier cosa porque me lo rayan o me lo dañan o lo utilizan para otra cosa. Ese sartén es solamente para hacer algunos alimentos, de pronto al vapor, sin echarle aceite. Es algo que consagrado para su función. Cuidadito que me lleguen a hacer algo ahí para lo que no es su función. Pero digamos en casa, tú que tienes consagrado para Dios, que tú digas, esto no tiene otro uso, esto es exclusivo de Dios, esto no lo toca el mundo, esto no lo toca el pecado, esto es para Dios. ¿Será que Dios encuentra un lugar consagrado dentro de tu casa? Por eso nosotros hemos procurado que sean los sábados en horas de la noche. Y no porque sea una religión que entonces tiene que ser los sábados. Lo que hemos buscado es enseñar al pueblo que Dios tiene que tener un lugar de preeminencia en tu casa y en tu familia. Recordemos lo que hablamos, que cuando hay un altar para Dios y Dios se agrada de ese altar, Él envía bendición, no solo para el que hizo el altar, sino para el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes un altar en tu casa, tus hijos son bendecidos, tu esposo o esposa son bendecidos, tus hermanos son bendecidos. Algo empieza a suceder en nuestras familias cuando tenemos un altar. Y miren, yo quiero contar un testimonio porque ya hemos hablado de los dos tipos de altar. El altar de la iglesia, y es que como testimonio nosotros hemos visto que cuando nosotros llegamos ahí a Fátima,
oramos por el lugar, lo consagramos para el servicio de Dios, la gente aún entra a ese lugar y le da temor. Los que andaban por ahí pecando les tocó alinearse y algunos irse de la casa porque hay un temor de Dios. Algo sucede en ese lugar que es consagrado. No vamos a hacer una idolatría. No es que vamos entonces a empezar a adorar los ladrillos o hacer un ritual religioso o idolátrico, pero sí Dios se agrada de cuando nosotros consagramos espacio y tiempo exclusivo para Él. Entonces, así como sucede en la iglesia, empieza a pasar algo extraño en la casa, algo empieza a pasar en el corazón del que estaba rebelde, algo empieza a pasar en el corazón del que estaba alejado, el que estaba pecando se empieza a incomodar con su pecado, todo esto, pero miren, en ejemplos tan tontos como lo es un televisor, el televisor tiene un lugar especial en la casa, tenemos sartenes y cucharas de pronto consagradas para una sola labor. Nadie me toca esto, nadie me mueva esto, nadie. Pero Dios, ¿será que tenemos un lugar consagrado para Dios en la casa? Hay muchos beneficios de eso. Tercer tipo de altar que tenemos hoy en la actualidad, nosotros mismos. Y vamos a ver un pasaje bíblico. Un pasaje bíblico en Hebreos 13:10. Hebreos 13:10. Y este pasaje me gusta mucho. Hebreos, acá. Hebreos 13. Versículo 10 dice lo siguiente: los sacerdotes, lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual, los sacerdotes del antiguo lugar de culto no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. Vamos a leerlo en otra versión, en la Reina Valera dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Versión internacional: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. ¿A qué se refería el autor de Hebreos que dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo? Recordemos que en el tabernáculo hay un altar, el tabernáculo de reunión, en nuestro caso el templo, lo que llamamos la iglesia, mal llamado iglesia porque iglesia es la gente, pero dice que tenemos un altar del que no tienen derecho de comer los que sirven del tabernáculo. ¿Qué altar es este? La Biblia dice que nosotros somos, a ver, lo vamos a mirar acá. Acá. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19 lo siguiente: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en dónde? En vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Si nuestro cuerpo es un templo, en ese templo habita ¿quién? Un Dios, una deidad, el cual es el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo en dónde habita? En un trono. ¿Y en el trono hay qué? Un altar. En pocas palabras, el autor de los Hebreos está hablando del altar de nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿Él en dónde viene a morar? En nuestro corazón, pero Él no viene, imaginémonos nuestro corazón como un gran cuarto o habitación. ¿A dónde viene? ¿A un rincón? ¿A una esquina? ¿A un ladito? Pues en el caso de muchos sí. Pero la verdad es que en nuestro corazón existe un altar. Y en ese altar nosotros entronamos o a Dios
o tenemos ídolos como el televisor, los juegos, el novio, el marido, el hijo, el trabajo, el estudio, bueno, qué sé yo, tantas cosas de las cuales nosotros hacemos un Dios. Pero nuestro corazón es un altar, por eso Dios viene a vivir allí. Y por eso en Hebreos nos dice, los sacerdotes del antiguo lugar de culto no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. Recordemos que en el altar del antiguo pacto el sacerdote comía de lo que se sacrificaba. Allí era un derecho que Dios le había dado. Pero aquí dice que de este altar, el de tu corazón y el de mi corazón, el sacerdote no puede comer. ¿Por qué el sacerdote no puede comer? Porque quien desciende mismo allí y recibe esas ofrendas de adoración es Dios mismo en el altar de nuestro corazón. Me pareció muy, pero muy impresionante porque este altar es muy importante. Recordemos, ¿quién me recuerda qué es lo que pasa en un altar? Rápidamente los que están súper activos de la clase, ¿qué pasa en un altar? Número 1, ¿hay qué? La palabra con A. Número 1. A ver, vamos a esperar a ver que alguien escriba por allí. Uy, se durmieron estos muchachos. Se durmieron. ¿Amén? No, están lentos, se durmieron. Muy bien, adoración. Muy bien, adoración, ya despertaron. Los otros se quedaron dormidos. En un altar hay adoración, en un altar hay sacrificio, en un altar hay un encuentro, ¿verdad? En un altar hay respuestas, aunque respuestas no es un punto más, sino viene como resultado del encuentro. ¿Listo? Pero sí es, digamos, hace parte de eso. Entonces, hay adoración, hay sacrificio, hay encuentro, son dispersados o avergonzados o derrotados los enemigos, ¿qué más? Se me olvidó el otro. Y como yo cierro aquí. Ajá, muy bien. Entonces, si estamos hablando que nuestro corazón es un altar, si tu corazón es un altar, ¿cómo debería mantenerse ese altar? ¿Ah? ¿Cómo debería mantenerse ese altar? ¿Cómo deberías estar en tu hombre interior, en tu yo interior? Deberías mantenerte adorando, número 1, sacrificando, número 2, con un encuentro o una comunión íntima, personal, diaria, continua con Dios, donde vienen respuestas. Allí es donde el Espíritu Santo habla, Él responde. Es un lugar donde, ¿qué más pasa? Los enemigos son esparcidos, son derrotados los enemigos del Señor. ¿Qué puede haber en tu corazón? Celos, envidia, rencores, lujuria, laxivia, todo eso. El Señor saca a esos enemigos, los derrota. ¿Y qué más pasa? Donde viene la gracia del Señor, ¿verdad? Porque donde hay un altar así, ¿qué pasa? La ira del Señor es disipada. Por eso, cuando viene Abraham, si no estoy mal, que fue Abraham, intercedió por Sodoma y por Gomorra, el Señor le decía, si tan solo hubiera uno, ¿verdad? Porque donde hay altar de adoración, aunque sea uno, es revestido con gracia, viene gracia. Por eso el rey David, él hace ese sacrificio a Dios y aplacó la ira del Señor, y vino gracia y vino misericordia, porque habían estos ingredientes. Un altar no es altar si no
suceden los 5 puntos que anteriormente acabé de decir. Entonces, hago una pausa en este punto y quiero decirte, ¿será que tu corazón sí es un altar para Dios o es un altar para otras cosas? O sea, hay adoración, hay sacrificio, hay encuentros, o sea, una comunión íntima. Los enemigos del Señor no tienen lugar ahí, ya fueron derrotados y es un lugar lleno que rebosa de la gracia de Dios. O sea, donde no hay ira, donde se aplacan las plagas, donde tú sientes un síntoma de enfermedad y se disipa porque la gracia de Dios lo cubre. Tenemos que preguntarnos eso, porque eso debiera de suceder en el templo, en casa con familia y experimentarlo personalmente en mi corazón. El cristiano, para estar bien, necesita tener estos 3 y 4 altares que hoy existen en la actualidad para nosotros, la Iglesia de Dios. Yo ahorita les voy a hablar del cuarto, pero un cristiano, para que esté bien, para que su fe esté viva, para que su relación con Dios esté viva, para que tenga fuego, para que se mantenga la llama encendida, necesita estos altares que estén bien construidos. El altar del templo. Cristianos que no se congregan, su fe es un poco débil y pueden llegar a ser engañados por el enemigo. Cristiano que no tiene un altar en casa, su casa es un 8, su casa es un altar, el altar de que está, pero es un altar a la televisión, es un altar a los juegos, es un altar a la inmoralidad, es un altar al pecado, pero no un altar a Dios. Un altar en casa y un altar en nuestro propio corazón. ¿Qué tienes tú entronado en tu corazón? ¿Qué está entronado en la iglesia? ¿La religiosidad o la palabra santa de Dios? Que a veces parece esa espada doble filo que nos corta y ¡uy! ¿Por qué? Porque nos dan en el pecado. ¿Por qué? Porque en el altar son derrotados los enemigos del Señor, aquellos que nos separan de Dios, la avaricia, la lujuria, el pecado, todo eso, ¿verdad? El altar de mi casa, ¿cómo está? ¿Sí está construido o el altar en mi casa está en ruinas? Mi familia no quiere orar, mi familia no quiere buscar, yo tampoco quiero, a mí me da pereza, todos peleamos, a la final no hacemos nada. Saben, quiero decirles que muchas veces lo que hoy podemos estar viendo en nuestra casa, si hay pecado, si hay ruina, si hay enfermedad, si hay contiendas, si hay un poco de cosas que no le pertenecen a Dios, esos son señales de que tú has vivido con un altar derribado en tu casa. Y por eso el enemigo ha hecho lo que ha querido. Y en nuestro corazón, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Vives con la depre? ¿Vives enfermo? ¿Vives en pecado? Pues el altar de tu corazón está arruinado. Dios no tiene ese lugar alto, es el lugar de prioridad, es el lugar de preeminencia en tu corazón. Y la invitación es para que hoy levantemos esos altares a Dios. Al final voy a dictarles muchos pasajes bíblicos que tengo aquí anotados que por tiempo, pero ustedes se van a poner a mirar las características especiales de cada altar, cada hombre y cada mujer que le decidió levantar un altar a Dios, y esa va a ser la tarea para dentro de 8 días. Ustedes me van a decir, en tal pasaje, tal altar fue por tal cosa y sucedió esto. Aquí lo especial fue esto, aquí Dios respondió de esta manera, aquí el corazón de este hombre, bueno, y así sucesivamente, amén. Y vamos a hablar del cuarto altar que hoy vemos en la actualidad y que cada uno deberíamos de tener, y es ese altar en el cielo. Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí, varios pasajes de Apocalipsis. Apocalipsis 6, 9 dice: cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar. ¿De cuál altar? Las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido.
Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Apocalipsis 11:1. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Dense cuenta que los que adoran en el altar son medidos. Apocalipsis 14:18, para ver si damos la talla o no, para ver si es adoración genuina o no. Apocalipsis 14:18, y el otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Apocalipsis 16:7, y oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Amén, dejémoslo hasta ahí. En Apocalipsis vemos que se mencionan mucho el altar. En el cielo, donde está Dios sentado en el trono, en sí mismo es un altar, es un lugar alto, es un lugar que desde todo el reino de Dios se ve ese altar donde en el trono está sentado el Padre y a la derecha nuestro Señor Jesucristo. Veíamos que también allí delante del trono hay un altar de oro, el altar del incienso, donde llegan las oraciones nuestras delante de la presencia de Dios. Pero aún más allá quiero ir y quiero mostrarles que la Escritura nos habla de que, ya les digo acá, vamos a ver en Efesios 1, 13 y 14 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, 3. Entonces, miremos que allí en Efesios se nos dice que Dios está, o Jesús está sentado a la diestra del Padre en el trono, en ese altar, pero dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Entonces, en ese lugar alto, en el cielo, en el trono de Dios, nosotros también estamos allí en ese lugar. Entonces, cuando nosotros tenemos un altar especial en nuestra casa, en nuestro corazón a Dios, tenemos un lugar especial donde nos reunimos con nuestros hermanos en la fe, a adorar a Dios, y ese altar está encendido. De la misma manera, nosotros en el Espíritu somos trasladados a lugares celestiales, a ese altar donde hay adoración continua, donde los seres vivientes adoran, donde todo el mundo sacrifica adoración, alabanza, donde llegan las oraciones de los santos, y allí estamos nosotros sentados. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que si nosotros no tenemos los altares, porque recordemos que todo lo que vemos es sombra de lo que no vemos, si nosotros aquí en la tierra
en lo que vemos, no tenemos un altar para el Señor, muy posiblemente somos destituidos o caemos de esa posición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? De que de cierta manera nosotros entonces, si no hay un altar en la tierra de nosotros para el Señor, muy seguramente estamos perdiendo nuestra posición en Cristo Jesús. O sea que es grave. O sea que es delicado. Porque tú no puedes decir, ay no, pero es que así como mi esposo nos ha repetido a nosotros tanto últimamente, es que el Señor conoce mi corazón, es que Dios sabe, pero es que yo ¿qué hago? Pues resulta que estás perdiendo tu posición en Cristo Jesús, tu posición en el reino de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, y para que seamos reyes y sacerdotes tenemos que estar en un lugar de eminencia, para tener autoridad, para echar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y vencerlos, echar fuera demonios, sanar enfermos. Necesitamos tener autoridad, y para tener autoridad necesitamos tener una posición alta, una posición de eminencia. Pero cuando tú y yo descuidamos estos tres altares de la tierra, en el altar del cielo nosotros perdemos posición, perdemos rango. Quizás no te estoy diciendo que pierdas tu salvación, quizás sí, quizás no soy quien para decirlo, pero lo que sí puedo decirte es que Dios ha preparado un lugar alto en el altar de los cielos, donde está su trono para cada uno de nosotros, para que allí en ese altar nosotros podamos tener esa posición de privilegio y poder reinar con el Señor, poder sojuzgar la tierra como Dios quiere, que podamos tener autoridad y poder hacer tantas cosas y cumplir nuestro propósito y nuestro llamado. Pero si nosotros en la tierra no somos fieles con los altares que vemos, mucho menos podemos serlo con los altares que no vemos, o con el altar que no vemos. Entonces, miremos que aunque en el trono de Dios y en el reino de Dios existen también varios tipos de altar, pero quiero centrarme simplemente, para no enredarlos, en el altar que más nos interesa a nosotros por este momento, y es ese altar donde está la adoración a Dios, ese lugar donde Dios nos ha puesto en lugares celestiales, nuestra posición espiritual. Entonces miren lo delicado que una cosa conlleva a la otra. Entonces necesitamos cuidar mucho. Quiero leer otros pasajes que tengo yo por acá apartados, ya les digo. A ver, recordemos que cuando estamos hablando de un altar, no solamente es para el Dios vivo, sino que podemos tener altares en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en los lugares donde estamos, altares al paganismo, altares al pecado. Podemos tener a nuestro esposo o esposa en un altar, en un lugar alto en nuestro corazón, y es un ídolo delante de Dios, y Dios aborrece eso y nos echa a perder la bendición y trae maldición sobre nuestras familias, porque siempre que Israel consagró lugares altos para adorar a Baal, para adorar a Sera, a Astarot y a todos estos dioses paganos, la tierra fue maldita y el pueblo fue maldito. Entraron en crisis, entraron en ruina, se desbordaron en pecados, sucedió una cantidad de cosas horribles a causa de tener un altar equivocado, al Dios equivocado. Por eso tú y yo debemos cuidarnos tanto de que nuestro altar sea para Dios, de que no haya un hombre, una mujer, un trabajo, un título, una posición, nada que ocupe el lugar que le corresponde a Dios, porque Dios es celoso y Él se toma muy a pecho esto. Quiero que miremos Oseas 8:11.
Oseas 8:11. Dice, israelitas, ustedes han construido muchos altares que solo les sirven para pecar. Yo les di muchas enseñanzas y se las puse por escrito, pero ustedes las despreciaron. Les encanta presentar ofrendas y luego se comen la carne de los animales que presentan. Pero todo esto me disgusta. Yo soy su Dios y tengo presente sus muchos pecados. Por eso los voy a castigar y volverán a ser esclavos de Egipto. Israelitas, ustedes se olvidan de mí que soy su creador. Construyen palacios, edifican ciudades y murallas altas, pero yo le prenderé fuego a todo lo que construyan. Tremendo, nuestro Dios es celoso, es celosísimo, celosísimo. Por eso todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, en la escritura, los patriarcas, los padres de la fe, a todo lugar donde llegaban, ellos construían un altar para Dios. Porque ellos sabían que Dios es un Dios celoso, tan celoso que Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac. Dios es celoso, Dios es celoso. Y cuando tú y yo no nos cuidamos de darle el primer lugar, el lugar alto, el lugar de honor, el lugar consagrado a Dios, lo primero y lo mejor de nuestras vidas, eso que nosotros tenemos como un ídolo en nuestras vidas va a hacer que todo lo que está a nuestro alrededor caiga en maldición, porque así como aplica para lo bueno, aplica para lo malo. Así como si hay un hombre o una mujer que busca de Dios y levanta un altar a Dios, se consagra, se santifica, bendice a su familia, bendice a sus generaciones, de la misma manera cuando hay un hombre o una mujer idólatra que ama más su trabajo que a Dios, que ama más las finanzas o lo material que a Dios, que ama más algún pecado que a Dios, de la misma manera maldice sus hijos, maldice sus generaciones. Y entonces lo terrible de esto es que nuestros hijos, nietos, bisnietos y demás generaciones van a tener que bregar con un pecado que tú y yo de pronto no bregamos. Si nosotros bregamos con eso, vencemos, no le vamos a heredar maldición a nuestros hijos. Pero si nosotros somos egoístas y nos aferramos a un ídolo, nuestros hijos van a tener que lidiar con las consecuencias de nuestro pecado. Y esto es muy grave delante de la presencia de Dios. Miren el versículo 9, dice, mi pueblo anda solo y perdido como perro callejero. Tremendo. ¿Qué será? ¿Cómo es un perro callejero? Sin comentarios, ¿verdad? Todos lo entendimos. Ha pedido ayuda a los asirios. O sea, se va a los que no son hijos de Dios, a los paganos, al mundano. Dice, pero de nada les servirá pagar impuestos ni a Asiria ni a las otras naciones, porque yo los enviaré como prisioneros a otras naciones lejanas. ¿A cuántos nos gusta ser prisioneros? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? Así que si el Señor nos ha hecho libres, mantengamos esa libertad. Quiero ver acá otro versículo. Malaquías 1:10. Miren, tremendo. Malaquías 1:10 dice, prefiero. ¿Será que alguno de nosotros vemos algo parecido por ahí de lo que estamos viviendo en la actualidad con esta pandemia? ¿Qué ha pasado con los templos? Miren lo que dice aquí, tremendo en esta traducción. Dice, prefiero que se cierren las puertas de mi templo. Tremendo, Dios diciendo, prefiero que se cierren las
puertas de mi templo, algo grave debió haber pasado. Ya no me traigan esta clase de ofrendas porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. En todas las naciones del mundo hay quienes reconocen mi grandeza y por eso me presentan ofrendas aceptables. Pero ustedes hacen todo lo contrario. Me faltan al respeto y desprecian mi altar y las ofrendas que allí se me presentan. Desprecian mi altar y las ofrendas que allí se me presentan. ¿Qué será despreciar? Despreciar, si lo vemos, es una palabra compuesta, despreciar, o sea, bajarle el precio, quitarle valor que tiene el altar del Señor. Él decía, estoy molesto. Cierren las puertas del templo, no me traigan ofrendas porque no me agradan, estoy molesto porque ustedes desprecian mi altar. Tremendo lo que el Señor nos está diciendo. Cuidado cuando nosotros tenemos en poco el altar en el templo, en poco el altar en casa, en poco el altar en nuestro corazón, porque el Señor dice, desprecian. Y bueno, allí viene hablando. Hablábamos de que el altar es un lugar de sacrificio y miren lo que dice el verso, bueno, el 13, dice, ustedes los sacerdotes se quejan y dicen, nuestro trabajo es muy pesado, pero el Dios Todopoderoso les dice, ¿creen ustedes que voy a recibir con gusto esos animales cojos y enfermos? El Señor no recibe cualquier ofrenda. El Señor no recibe cualquier sacrificio. Él recibe sacrificio perfecto. Y en estos días el Señor me hablaba de la perfección. Dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En el mundo nos han dicho no hay nadie perfecto. Pero en Dios nos dice, perfecciónense en cada día más. Sean perfectos, está en la Biblia, no me lo estoy inventando yo, como el Padre es perfecto. El problema es que a veces los pastores, los líderes tenemos miedo y lo maquillamos porque la gente se enoja si uno le dice sea perfecta, pero Dios lo dice, Jesús lo dijo. Sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, porque me dicen, miren, ¿creen ustedes que voy a recibir con gusto esos animales cojos y enfermos que ustedes me traen como ofrenda? Eso es un insulto, pues para colmo me traen animales con defectos. Maldito sea el que me prometa uno de sus mejores animales y luego me presente un animal defectuoso. Yo soy el gran rey y todas las naciones me respetan. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. ¿Qué pasa? Que a veces nos familiarizamos mucho con Dios, porque como Él es bondadoso, misericordioso, tierno, entonces creemos que ya es el parcero y que ya yo puedo jugar con Él, pero dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Sabías tú que cuando nosotros pecamos, Dios nos perdona, pero no nos libra de las consecuencias? ¿Lo sabías? No nos libra de las consecuencias porque si no nos volvemos sinvergüenzas. Él dice, ok, te perdono, pero lo que hiciste tiene una consecuencia. No es que Dios saque el rejo para castigarnos, es que toda causa o todo efecto tiene una causa. Entonces, ¿por qué esto en los altares? Porque el altar tiene un nivel de exigencia tremendo, sea el de la iglesia, sea el de la casa, sea el de mi corazón, y con más veras, el celestial tiene un nivel alto de exigencia, exige adoración. ¿Cuántos de nosotros somos entrenados en la adoración? ¿Tú adoras? ¿Adoras de verdad? Y no solamente adorar con la canción de otro, que Él le hizo al Señor, con tu propia canción. Y sabes, adorar no es solamente cantar, no necesitamos música para adorar.
cuando somos obedientes, cuando somos mansos y humildes de corazón, cuando dejamos aquellas cosas que al Señor no le agradan. Eso es adoración. Cuando servimos al prójimo, eso es adoración. Eso es adoración. Más allá, David dijo, no le daré a Dios nada que no me cueste. Lo vamos a ver, porque de pronto dicen, no, es que la pastora sí que inventa. Entonces, para que nos demos cuenta, estamos terminando, familia. Estamos terminando. Aquí. Lo dijo David en Segunda de Samuel 24:24 y Primera de Crónicas 21:24. Dice, pero el rey David dijo a Araúna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Miremos Primera de Crónicas 21:24. Pero el rey David dijo a Orná, no, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Y aquí vamos al punto del sacrificio. ¿Cuántos de nosotros le damos sacrificios al Señor? Saben, el Señor mira los sacrificios. Por mucho tiempo nos enseñaron y se pegaron de un versículo en la Biblia para decir que el cristiano tenía que ser cómodo. Pero Dios no nos enseñó eso. El Señor nos dijo, niéguense a sí mismos. ¿Qué es negarte a ti mismo? Es tomar la cruz de Cristo y sacrificarte. Tus deseos, tus pasiones, tus pensamientos, lo que tú crees, para hacer lo que es correcto delante de Dios. El Señor no aceptará nada que no nos cueste. El Señor quiere sacrificios, quiere ofrendas esforzadas, una ofrenda esforzada de nuestro corazón. Hijos, en el caso de los hijos, que aquí todos somos hijos. Un sacrificio para Dios puede ser ayudar en la casa a hacer cosas que no te gustan. Ay, es que a mí no me gusta lavar la loza. Pero Señor, te ofrezco este sacrificio de adoración en tu presencia, porque mi casa es un altar y más aún mi corazón es un altar. En estos días hablaba con mi pastor y hablaba con mi esposo y estábamos en una reunión de pastores y hablábamos que ¿por qué el Señor nos habrá escogido a nosotros para su obra? Si somos seres humanos, débiles, con errores. Y entonces empezábamos a hacer memoria tiempo atrás y recordábamos aquellos tiempos donde nosotros ni éramos líderes, ni éramos pastores, ni éramos nadie reconocido en la iglesia. Y nos íbamos caminando a 2 horas de distancia para llegar al servicio, a adorar a Dios, porque no teníamos para un pasaje. Con 3 niños pequeños amontonados en un coche y una botella de agua de panela. ¿Saben? Yo creo que Dios veía eso con agrado. Dios veía eso con agrado cuando tal vez llegábamos temprano a un servicio en la mañana, madrugábamos, no desayunábamos porque se nos hacía tarde. Y se nos llegaba la noche ordenando y arreglando todo y dejando el lugar como lo encontrábamos sin comer nada. Saben el valor del sacrificio. Y saben, cuando hay sacrificio es donde se presenta ese encuentro con Dios y pasa lo que pasó a Salomón. Se le apareció Dios y le dijo, ¿qué quieres? Miremos el altar que hizo Salomón y el nivel de sacrificio, tanto que el Señor descendió, se dio ese lugar de encuentro y le dijo, ¿qué quieres?
Saben, muchas veces queremos los favores de Dios, pero no queremos sacrificar nada, no queremos dar nada. Nos parece mucho ir una vez o 2 veces a la semana a la iglesia. Nos parece mucho reunirnos un día a la semana en casa a orar con familia, ¿sabes? Nosotros porque no queremos ser fastidiosos, pero tú no deberías reunirte a orar y a leer la Biblia un día a la semana, deberían de ser todos. Porque Dios no te da a ti un día a la semana, te entrega todos los días. Todos los días. Entonces miremos la connotación tan fuerte que tiene el altar. Dios es un Dios de altares. Él quiere lugares altos. Él quiere tener la preeminencia. Él quiere estar por sobre todo. Él no quiere que pongamos cosas encima de Él. Él quiere ser lo primero y lo más importante de nuestra vida, familia. ¿Cómo vamos? Si hay preguntas. ¿Qué tenemos entonces nosotros que hacer? Lo que hizo el profeta Elías en Primera de Reyes 18:30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Muchas veces el altar del Señor ha sido derribado, a veces está en ruinas en nuestro corazón. Pero ¿qué hizo un profeta? ¿Qué hizo un hombre de Dios? Reparó el altar al Señor. Volvió a enseñarle al pueblo la verdadera adoración, que no es cantar 3 canciones, un culto de domingo, vivir una vida de adoración en espíritu y en verdad, en santidad, en justicia delante del Señor. Ay. Miren lo que hizo Gedeón. Jueces 6, 24 al 34. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es Paz, el cual permanece en Ofra de los Ebiezeritas hasta hoy. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. ¿Qué tenemos que hacer? Derribar los altares paganos. Que tú tienes un televisor y bueno, y retomo el tema del televisor, no es que ahora vayan a agarrar y vayan a romper los televisores y después digan que por culpa de la pastora, no. Es que necesitamos derribar esos altares que tenemos a dioses paganos, o sea, que no sea lo más importante. Que si la familia se puede reunir en torno a una película, cuánto más adorar y a buscar al Señor, el que nos da la vida, el que nos da todo. Dice, y miren que ese altar era de los padres. Si ven lo que yo les digo, a veces los padres nos heredan maldición y no bendición. Pero ¿cuál es la orden de Dios para Gedeón? Derriba los altares de tu padre. Derriba ese altar. Dice, derribar el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica pues en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocaustos con la leña de la acera que has cortado. Y Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho, y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad,
para hacerlo de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él. Bueno, la historia es mucho más larga, pero lo resumo en un pasaje del Nuevo Testamento que dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, porque es preferible que entres tuerto al cielo a que entres con los dos ojos al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtatela, porque es mejor que entres con una sola mano al cielo a que con ambas te vayas al infierno. Y esto fue lo que le dijo el Señor allí a Gedeón. Tenemos que derribar los altares y reconstruir el altar del Señor. Segunda de Crónicas 33:16. Y reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Saben, todo altar requiere de sacrificio. Y el altar más grande y más visible para nosotros fue el del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue sacrificado en un lugar alto llamado el Gólgota. Era un monte alto donde todos lo veían, y allí hubo sacrificio. Él sacrificó en obediencia y en adoración al Padre, y el fruto fue bendición, y fue que Él obtuviera esa posición celestial, que es tener un nombre sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará. Y Él está muy por encima de todo, de tronos, de principados, de potestades. Él se convirtió en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él fue el primero que fue al altar y que sacrificó. Así que, familia, pues esta es la lección por el día de hoy. Muy callados, no tienen preguntas, no comentan. Espero que esta lección quede bien grabada en nuestro corazón. Un lugar de altar es un lugar resguardado. Recordemos que la plaga cesó cuando David tenía un altar. ¿Por qué en nuestras casas no entró la plaga ni el espíritu de muerte? Porque tenemos un altar al Señor. ¿Por qué el enemigo no puede entrar a nuestras familias y dañarnos? Porque hay un altar. Porque el altar del Señor no está en ruinas. Y si tú te das cuenta hoy, si tu altar está en ruinas, vuelve a reparar el altar del Señor. Tarea para dentro de 8 días. Buscar todos los versículos, estudiar todos los versículos que podamos con referencia a los altares y ver qué característica especial tiene cada uno de esos altares y qué enseñanza nos deja para nuestras vidas. Voy a revisar esa tarea porque es muy necesario que nosotros volvamos a ser personas de altar. Dios no quiere estar en un rincón. Dios no quiere estar en cualquier lugar. Él es Dios y Él merece un altar. Él es un Dios celoso y merece respeto. Si tú y yo nos llamamos cristianos, no podemos ser cristianos y no podemos tener una posición espiritual si Dios primero no está posicionado en el lugar de eminencia que le corresponde en nuestras vidas. Familia, espero que esta lección del día de hoy haya sido de provecho, haya sido de bendición. Por lo visto nadie tiene preguntas, tan juiciosos, se las saben todas. Entonces recordemos que debemos cuidar estos 4 altares y debemos cumplir esos requisitos que requiere un altar en nuestra vida. Amén. Adoración, sacrificio, es el lugar de encuentro donde descienden las respuestas de Dios, donde los enemigos de Dios son derribados, destruidos.
es un lugar de gracia, donde cesa la ira de Dios, no solo para nosotros, sino que cobija a los que nos rodean y también puede ser a una nación o al mundo entero. Y recordemos que estos altares van a hacer que nosotros tengamos una posición de autoridad delante de Dios. Amén. Señor los bendiga grandemente, poderosamente. Le pido al Espíritu Santo que sea añadiendo revelación a tu vida. Con esta lección de hoy finalizamos la clase de montes, altares, diezmos y ofrendas. Entonces nada, el Señor los bendiga grandemente, grandemente, los bendigo a todos. Vamos a orar para finalizar esta lección. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por la revelación, Señor, que nos diste y la que nos seguirás entregando, Señor, en el transcurso de las horas y de los días. Señor, yo te pido, Señor, que tú puedas revelar a cada corazón, Señor, lo que conlleva un altar, Señor. Y que podamos entender que si nuestras vidas han caído, Señor, en desánimo, han caído en frialdad, Señor, en sequía, tal vez es porque el altar de Dios está arruinado. Porque en ningún lugar que no haya altar hay fuego. La condición para el fuego del cielo es que exista altar y que en el altar haya adoración y sacrificio. Señor, que podamos entender, Señor, que para tener un correcto altar y reparar ese altar debe haber oración, Señor, porque delante de tu presencia, en ese altar de oro, Señor, están, Señor, delante de ti siempre las oraciones de tus hijos, Señor. Pero si no oramos, Señor, si no oramos, nuestra presencia, Señor, no está allí delante de ti, amado Rey, en ese altar del oro, Señor. Amado Dios, que en nuestro altar siempre puedan haber sacrificios agradables a ti. Tu palabra dice, Señor, que nosotros, Señor, somos el sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es ese culto racional. Nosotros somos el sacrificio. Ayúdanos a entender que nos has llamado, Señor, a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a ir en pos de ti, Señor, cueste lo que cueste, Señor. Quita de nuestro corazón la cobardía, Dios. Quita de nuestro corazón, Señor, la negligencia. Amado Rey, ayúdanos a entender, a tener una vida de adoración genuina, Señor. Porque tu palabra dice que no todo el que te dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Señor, no porque te digamos mi Dios y mi Señor significa que en realidad seas Dios nuestro y Señor nuestro. Amado Dios, ayúdanos a entender todas las cosas que conllevan. Señor, yo te pido que si alguno ha perdido el fuego, Señor, hoy entienda que necesita levantar el altar y hacer sacrificios de adoración, de oración, de obediencia, de santidad, para que vuelva a descender el fuego y vuelva la pasión y el primer amor, amado Rey. Ayúdanos a entender, Señor, que nunca falte el altar en nuestra casa, que donde quiera que vivamos, a donde quiera que lleguemos, Señor, exista, Señor, ese altar a ti. Gracias, amado Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo declaro que el altar, Señor, es restaurado, Dios, en tus hijos, Señor, que te amamos, Dios. Gracias, Señor, porque nos dejaste un gran ejemplo con Abraham, Señor. Que tú le pediste a su hijo el amado, pero él no te lo negó, Señor. Él estuvo dispuesto, Señor. Todo o nada, Señor. Dio el todo por el todo, Señor, y tú no lo dejaste en vergüenza, y por eso es nuestro Padre en la fe, Señor.
Gracias, amado, y por eso lo llamaste amigo, porque era un hombre de altar, Señor. Había una comunión, una cercanía contigo. Él tenía encuentros personales contigo, Señor. Por eso era tu amigo. Porque tú no desciendes, Señor, a lugares bajos, tú desciendes, Señor, a altares. Que nuestro corazón sea un altar para ti. Que nuestra vida sea un altar de adoración. Seamos un templo de adoración al Dios vivo, Señor, todo el tiempo, a todas horas, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tus hijos en esta noche. Dales paz, Señor, en sus sueños, Dios, y revélate a ellos como lo hiciste, Señor, con Salomón después de que levantó el altar, Dios. Revélate, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, familia, el Señor les bendiga, Dios los guarde. Espero que esta lección haya sido de bendición, de edificación para cada uno de ustedes, de nosotros, que la palabra de Dios llegue a donde tenga que llegar y haga lo que tiene que hacer. Amén. Los bendigo y hasta la próxima.